Un día como hoy en la medicina, 13 de enero, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, un trastorno emocional que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, siendo considerada como la primera causa mundial de discapacidad. La depresión incide notablemente en las tasas de mortalidad y morbilidad. Impacta a personas de todas las edades y de manera muy significativa a adolescentes y personas de la tercera edad. Con la proclamación de este día se pretende sensibilizar, orientar y prevenir a la población a nivel mundial sobre esta enfermedad cuyas cifras aumentan de manera desproporcionada en el mundo. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. La Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Células vivas. Células muertas. El cáncer. Descubierto a tiempo, tú puedes destruirlo. En la Cátedra Médica hablamos de oncología. Sí, señor, así es. Y hablar de oncología es hablar con la doctora Lisette Cunillera, la doctora Lisette Cunillera, quien es oncóloga clínica. Muy buenos días, doctora Lisette Cunillera. Muy buenos días, doctora Mauri. Buenos días, Lisania. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hoy nos acompaña a través de Zoom. Son de las cosas que... las cosas buenas, podríamos decir, de la situación que vivimos hace 2 años, la capacidad de comunicación que hemos desarrollado a partir de la limitación de poder estar en contacto de forma física. Entonces la educación se ha nutrido mucho, la comunicación se ha nutrido mucho de esta etapa que vivimos, y hoy te tenemos a través de Zoom, con la misma calidad de siempre. Así es. Así es. Gracias a todos. Bueno, nosotros hablamos sobre las diferentes opciones que tiene el paciente que ha sido diagnosticado con cáncer. Nosotros hemos insistido mucho, y yo creo que una de las cosas que me gustaría que tú la volvieras a mencionar de manera somera, es cuando hay 2 cosas que me ha gustado enormemente de lo que tú nos has enseñado, Lisette Cunillera, a todos los amigos que siguen Cátedra Médica, y es: aprenda a conocer su cuerpo. Cuando usted pues siente que hay algo raro en su cuerpo, inmediatamente reaccione, busque respuesta. Eso es muy importante, porque usted se baña todos los días, o así suponemos. Usted se revisa. Y entonces, cuando aparece algo raro, busquemos respuesta. Eso es una cosa muy importante. Y otra cosa importante es que una vez un paciente ha sido diagnosticado con cáncer, la población ha aprendido a que ese cáncer hay que darle una clasificación. La palabra que tú utilizas para esto es que tenemos que ponerle apellido, es decir, tenemos que saber el tipo de enfermedad que tenemos y la etapa clínica en la que se encuentra, que es la que va a definir el tratamiento que van a recibir los pacientes. El cáncer, por ejemplo, representa, en términos de mortalidad en el mundo, la segunda causa de muerte. ¿Eso es correcto, doctora? ¿O eso varía? Eso es correcto, así es. Representa la segunda causa de muerte a nivel de todo el mundo. Después de lo que son las enfermedades cardiovasculares. Exacto. Entonces, sí. Adelante. Nosotros en la intervención anterior estuvimos hablando sobre cuáles son los pilares del tratamiento del cáncer luego de que está diagnosticado y estadificado, o sea, ya tiene su etapa clínica. Y ese primer día hablamos de uno de los tratamientos, que fue el tratamiento con quimioterapia, que es el tratamiento sistémico. Es decir, el tratamiento que se aplica a través de las venas y que tiene la capacidad de llegar
a todos los sitios en donde podemos tener enfermedad. Hicimos hincapié en cuáles son las indicaciones, en qué momento está indicado recibir este tratamiento. Hicimos hincapié en cuáles son sus efectos secundarios, que es importante tenerlos todos muy presentes, porque hay efectos secundarios que pueden manejarse en la casa, pero hay efectos secundarios que pueden comprometer la vida del paciente. Entonces, el paciente que ya está recibiendo el tipo de tratamiento a base de quimioterapia tiene que estar muy en contacto con su médico, estar atento ante cualquier dato de alerta, que la vez anterior hicimos la salvedad de esas cosas que nos tienen que llamar la atención para acudir a buscar una ayuda en el momento preciso y evitar complicaciones mayores. ¿Podríamos repetir, doctora Lisette Cunillera, cuáles son esas alarmas que el paciente que está siendo sometido a quimioterapia debe tomar en cuenta para pues tomar medidas con su médico? Así es, un paciente que después de recibir quimioterapia presenta fiebre, es una indicación de que probablemente nuestras defensas están por debajo de lo normal y el paciente puede necesitar una intervención médica para mejorar esta situación y evitar complicaciones, ya que existe una condición que se llama neutropenia febril, que es cuando tenemos fiebre acompañado de las defensas bajas, y es una situación que si el paciente no recibe ayuda en el momento pertinente puede llevar a la muerte del paciente. Otra cosa que tenemos que tener pendiente es que síntomas que no mejoran en 48 horas, es decir, 2 días, debemos de acudir a emergencia o notificarle a nuestro médico. ¿Cuáles síntomas, por ejemplo? Náuseas, vómitos, diarrea. O sea, una diarrea puede llevar al paciente a una deshidratación importante y una deshidratación puede generar otra serie de complicaciones que igualmente pueden comprometer la vida del paciente. Los vómitos y las náuseas son sumamente incómodos, interfieren con lo que es la calidad de vida del paciente. Igualmente, unos vómitos frecuentes que impiden que el paciente se pueda alimentar también pueden dar paso a una deshidratación en el paciente. O sea, un dolor nuevo, un dolor que aparece, que no estaba previamente, que no mejora, tenemos también que acudir a una evaluación en un momento pertinente, no quedarnos en la casa, esperar 4 o 5 días mal para luego ir a la emergencia, resolver cosas que pudimos tomar la previsión de mejorarlas antes. Son de las cosas que hay que tener muy pendientes en los pacientes que están en quimioterapia. Doctora, ahora que habla de esos pacientes de quimioterapia, el cuidado que deben tener y la atención a ciertos síntomas, se me ocurre, ya que estamos en un tiempo en que definitivamente no podemos dejar de hablar de COVID, que usted nos diera una mirada rápida así de cómo ha impactado el COVID a esos pacientes que han estado en tratamientos con quimioterapias y los demás tratamientos que vamos a ir desglosando a medida que vayamos desarrollando el programa. ¿Cómo ha impactado el COVID a estos pacientes? ¿Qué ha visto usted? ¿Cuál es el comportamiento? Mira, te podría decir que en estas últimas olas que hemos tenido de las infecciones por COVID, los pacientes se han visto grandemente afectados. Ahora mismo, la incidencia de pacientes con cáncer y COVID es muy alta, inclusive en el mismo personal de salud estamos teniendo una incidencia muy alta de pacientes, de personas infectadas por COVID. Entonces, ¿qué sucede? En el momento en que el paciente se le detecta la infección, pues ese paciente tiene que suspender sus tratamientos de quimioterapia, de radioterapia, y esto en muchos casos puede dar como resultado un detrimento en que la enfermedad puede progresar. Entonces, en la primera parte, al momento cuando empezaron los casos de COVID, los pacientes oncológicos estuvieron muy resguardados, realmente estaban muy conscientes de cuál era su situación y se mantenían en sus casas, inclusive hubo una baja en lo que era la asistencia a buscar los servicios de salud en ese momento, pero ahora con estas nuevas variantes que tenemos muchos pacientes enfermos, entonces realmente tenemos que pensar en nuestros familiares y en las personas que están cerca de nosotros, que son pacientes de riesgo, porque a lo mejor en una persona joven
el COVID puede pasar, como está pasando ahora, como una simple gripe, pero en un paciente con su inmunidad comprometida, como es un paciente con cáncer, un paciente que está en tratamientos oncológicos, esto puede dar al traste con su salud. Entonces, realmente tenemos que cuidar a nuestros pacientes, y los pacientes de por sí están muy conscientes de su situación y tratan de cuidarse, pero su entorno tiene que colaborar. Así es. Doctora, entonces, entrando directamente... Escúchame, nos decía al principio del programa que, y hay una persona que nos pregunta a través de redes sociales, que si pudiera usted pues repetir cuáles son los tratamientos que tiene el paciente que ha sido diagnosticado con cáncer. Eso lo vamos a escuchar de la voz de la doctora Lisette Cunillera después de esta pausa. Señores, seguimos en breve con Cátedra Médica. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.